Capítulo 1. La máquina del tiempo del Vaticano. Dicen que el tiempo no perdona, pero ¿y si te dijera que alguien alguna vez logró atraparlo? A mediados del siglo XX, entre los muros silenciosos del monasterio benedictino en Italia, se fraguaba uno de los secretos más insondables de toda la humanidad. No fue en una base militar ni en un laboratorio secreto de gobierno, sino en el corazón mismo del Vaticano. El hombre detrás del misterio, Padre Pellegrino Ernetti, monje teólogo, exorcista y músico, pero los que muy pocos sabían es que también era científico, un estudioso del sonido y su relación con la energía espiritual. En sus investigaciones, Ernetti descubrió que algo cambiaría para siempre su destino, y tal vez para toda la humanidad. Fue a través de una colaboración clandestina con físicos de renombre. Entre ellos se rumorea Enrico Fermi, que el proyecto comenzó a tomar forma. Según los testimonios, no se trata de una máquina del tiempo como las de ciencia ficción, sino de un dispositivo capaz de captar resonancias del pasado, ondas atrapadas en el tejido del espacio-tiempo, como ecos suspendidos en la eternidad. La tecnología era desconcertante, un conjunto de antenas parabólicas, aleaciones desconocidas, una pantalla especial que captaba imágenes y un sistema que decodificaba los sonidos del pasado. Lo llamaron el cronovisor, el visor del tiempo. Pero, ¿qué vieron? Aquí empieza lo inverosímil y lo aterrador. Ernetti y su equipo afirmaron haber observado discursos de Cicerón en el Senado romano. Escucharon óperas perdidas en el olvido de los siglos. Presenciaron la crucifixión de Jesús de Nazaret, no como fe, sino como visión directa. Una maravilla tecnológica, un portal a la verdad o una herramienta demasiado peligrosa para la mente humana. El Vaticano, cuando supo lo que se había creado, no dudó, ordenó su ocultamiento, exigió silencio y selló el proyecto bajo 7 llaves. Pero Ernetti, antes de morir, dejó una advertencia, una carta, un legado, un mensaje codificado que aún despierta escalofríos. Lo que vimos no era solo el pasado, era una memoria viva, una presencia que responde al observador. El tiempo no es una línea, es espejo. Y así, el cronovisor pasó a ser una leyenda para uno y una amenaza real para otro. Pero tú, que escuchas ahora estas palabras, tal vez empieces a comprender, el tiempo no está allá afuera, el tiempo te está mirando. Capítulo 2. Ecos del pasado, lo que el cronovisor vio. ¿Qué pasaría si el pasado no muriera, sino que siguiera latiendo invisible alrededor de nosotros? El cronovisor no era una máquina común. Sus creadores afirmaban que no alteraba el tiempo, sino que lo sintonizaba, como si el universo fuese un gigantesco disco de vinilo, girando sin cesar, y esta máquina fuera la aguja capaz de tocar cualquier pista, en cualquier momento. Según el testimonio del propio padre Ernetti, la máquina logró sintonizar eventos históricos con una precisión aterradora. Uno de los primeros experimentos reveló una escena del Senado romano, Cicerón, de pie, pronunciando un discurso con tal fuerza y claridad que los científicos aseguraban poder oír cada palabra, cada vibración, como si el orador estuviese vivo. Más tarde, la imagen se volvió borrosa, cambió y apareció otra escena, una colina, 3 cruces y un rostro ensangrentado mirando al cielo. Afirmaban haber presenciado la crucifixión de Jesús. Aquella imagen desató el miedo, porque si el cronovisor mostraba la verdad, ¿cuántas mentiras quedarían al descubierto? Los científicos y teólogos comenzaron a dividirse. Algunos veían en el dispositivo un regalo divino, una herramienta para confirmar la fe. Otros lo veían como un espejo oscuro que mostraba demasiado. Pero el misterio se profundiza. Una de las últimas visiones no fue de la historia conocida. Fue de una ciudad antigua, de arquitectura imposible, sumergida en la luz azulada. Una visión que Ernetti no quiso describir con detalle, pero que en privado nombró la Atlántida. ¿Estaba el cronovisor revelando fragmentos de civilizaciones olvidadas o accediendo a recuerdos colectivos guardados en una suerte del alma planetaria? Aquí surge una de las teorías más desconcertantes. ¿Y si lo que el cronovisor veía no era el pasado físico, sino el pasado emocional del alma humana?
Las escenas aparecían según la intención de quienes operaban la máquina, como si el deseo, la creencia y el pensamiento fueran llaves para acceder a ciertos momentos. ¿Era el cronovisor una máquina o un espejo místico que respondía al subconsciente del operador? Y entonces una pregunta inevitable se alza como una sombra. ¿Estaban viendo el pasado o recreándolo? Si la conciencia moldea la realidad, ¿quién garantiza que las visiones eran reales y no proyecciones colectivas del alma? Quizás la máquina no captaba eventos objetivos, sino sueños antiguos, heridas sin cerrar, momentos que el espíritu colectivo aún no ha podido perdonar. Tal vez el cronovisor no fue creado para espiar la historia, sino para confrontarnos con lo que fuimos, con lo que somos. Y tú, que ahora me estás escuchando, ¿estás preparado para ver tu propio pasado si pudieras sintonizarlo? Ten cuidado, a veces lo que buscamos también nos está buscando a nosotros. Capítulo 3. La orden del silencio. No todo lo que se revela debe ser conocido, no todo lo que se ve debe ser mostrado. Eso lo aprendió muy pronto el padre Pellegrino Ernetti, cuando el Vaticano comprendió lo que él y su equipo habían logrado con el cronovisor. No hubo aplausos, no hubo celebración, solo miedo. Miedo a lo que la máquina podía mostrar, miedo a lo que el mundo podía descubrir, miedo a la pérdida del control sobre la verdad oficial. Según testimonios cercanos al monje, funcionarios de alto nivel dentro del Vaticano fueron enviados a inspeccionar el proyecto. Lo que vieron los dejó en silencio, y entonces llegó la orden. Todo rastro del cronovisor debe desaparecer. Algunos aseguran que la máquina fue desmontada pieza por pieza y sus componentes más importantes trasladados a un archivo secreto bajo el Vaticano, el mismo del que se habla en susurros como el archivo del fin del tiempo. Otros creen que nunca fue destruida, sino perfeccionada en secreto, bajo el amparo de una élite que comprendió su poder real, no solamente para observar, sino para intervenir en el curso espiritual de la humanidad. Ernetti fue obligado a firmar un juramento de silencio. Bajo de pena de excomunión, sus colaboradores desaparecieron de la vida pública, y todo intento de divulgar lo ocurrido fue ridiculizado, desacreditado o simplemente borrado. Sin embargo, poco antes de morir, Ernetti rompió ese pacto. Escribió una carta que fue filtrada por un periodista amigo, y en ella decía: la verdad no le pertenece a una institución, la verdad es una llama viva que arde en el corazón del hombre. Vi cosas que me hicieron llorar y también cosas que me hicieron temblar. El tiempo no es una línea, es un mar de memorias y algunos saben cómo navegar. Pero ¿por qué tanto secreto? Porque el cronovisor no solo cuestionaba la historia, cuestionaba la fe misma, la imagen de Jesús en la cruz, sus palabras, su gesto, su humanidad. ¿Coincidía con los relatos bíblicos o los contradecía? ¿Y si el verdadero Jesús no murió como nos contaron? ¿Y si la cruz fue símbolo pero no final? ¿Y si las estructuras de poder que controlan la religión se tambalearían si se revelara la verdad del alma? El Vaticano no podía permitirlo, no por maldad, quizás, sino por pánico a la pérdida de autoridad sobre lo invisible. Y así el cronovisor fue condenado al silencio. Pero lo más inquietante es que algunos aseguran que otra versión más poderosa de la máquina sigue funcionando en secreto, y que los que la usan ya no la utilizan para mirar el pasado, sino para programar el futuro. A veces el silencio no es protección, es censura, y todo lo que se censura termina regresando, en sueños, en símbolos, en voces que susurran detrás del tiempo. Capítulo 4. El tiempo como ilusión. El cronovisor nos mostró imágenes, eventos, fragmentos de la historia humana, pero su legado más profundo no fue tecnológico, fue espiritual, porque lo que esa máquina reveló a quienes lo operaron no fue solo el pasado, sino una grieta en el muro de nuestra percepción. ¿Qué es el tiempo? Nos lo enseñaron como una línea recta: nacimiento, vida, muerte, ayer, hoy y mañana. Pero el cronovisor desdibujó esa línea, y en su lugar apareció un círculo, un vórtice, una espiral que respira. Los antiguos ya lo sabían. En textos egipcios, sumerios, mayas y hasta en los códices prohibidos de Nag Hammadi,
se habla de que el tiempo no es un flujo, sino una ilusión colectiva, un mecanismo de control, una matriz espiritual para mantener el alma atrapada en la materia. Y ahora la ciencia comienza a alcanzarlos. Físicos cuánticos hablan de universos paralelos, de partículas que existen en más de un lugar a la vez, de pasado y futuro entrelazados como amantes invisibles. Entonces, ¿qué sintonizaba el cronovisor? ¿Hechos? ¿Recuerdos? ¿O simplemente realidades simultáneas coexistiendo en un mismo campo de vibración? Algunos místicos creen que el aparato funcionaba no por su tecnología, sino por la frecuencia espiritual de quienes la operaban, que eran sus estados de conciencia los que abrían la ventana del tiempo. Si eso es cierto, entonces todos nosotros tenemos en silencio un cronovisor interno, un alma capaz de viajar hacia el ayer, de traer mensajes del futuro, de soñar con lo que no ha pasado, porque ya está ocurriendo en otro plano. Jesús, Buda, Hermes, Krishna, todos hablaron del ahora eterno, del reino sin tiempo, del despertar más allá del reloj. Y si el mayor engaño no fue ocultar una máquina, sino convencernos de que el tiempo es real, quizás el verdadero acto de fe no es creer en lo que pasó, sino en lo que está pasando en todas partes al mismo tiempo. Y entonces, querido oyente, te dejo esta pregunta. ¿Dónde estás realmente en este momento? ¿En tu presente físico o atrapado en recuerdos, ideas, futuros posibles y vidas pasadas? Tal vez el cronovisor solo sea una metáfora o un reflejo externo del poder que habita en ti, el poder de recordar, el poder de ver, el poder de salir del tiempo. Capítulo 5. El cronovisor y las profecías del futuro. Ver el pasado fue solamente el primer paso, pero lo que realmente atemorizó el poder fue la posibilidad de ver el futuro, porque el futuro, a diferencia del pasado, no está escrito en piedra, sino en vibración. Y el cronovisor, según ciertos documentos ocultos, no solo reproducía imágenes históricas, también comenzaba a captar proyecciones posibles, líneas de tiempo que aún no han llegado, pero que ya existen en potencial. El padre Ernetti lo insinuó en una conversación privada antes de su muerte. A veces veíamos escenas que no tenían fecha, ciudades flotantes, guerras aún no declaradas, estrellas negras cubriendo el cielo, y un hombre vestido de blanco que lloraba mientras el mundo se incendiaba. ¿Futuros? ¿Advertencias? ¿O mensajes cifrados para quienes supieron interpretar esta verdad? Uno de los enigmas más escalofriantes fue la supuesta visión de una gran explosión en una ciudad costera, que no correspondía a ningún evento conocido, con torres cayendo, multitudes huyendo, y una figura con túnica gritando. Todo esto fue escrito, pero no escuchado. Algunos creen que fue una visión adelantada del 11 de septiembre, otros un eco de un desastre que aún no ha ocurrido. Pero más allá del miedo, había algo más profundo. El cronovisor parecía mostrar el destino colectivo, pero este variaba dependiendo de quién lo utilizaba. Un monje que meditaba frente a la máquina veía la tierra llena de luz. Una niña enferma, conectada al dispositivo, vio un mundo sin enfermedad ni muerte. Un militar, en cambio, vio ejércitos marchando bajo una bandera desconocida y una inteligencia artificial gobernando desde las sombras. Entonces surgió una teoría que lo cambiaría todo. El futuro no es único, el futuro es múltiple, y el cronovisor no predecía, reflejaba. Reflejaba los miedos, las esperanzas, las frecuencias internas de quienes lo operaban. Y si no era una máquina de ver, sino de manifestar, y si al conectarnos emocional y mentalmente a ciertas imágenes del mañana, las estábamos activando, esto fue lo que más aterrorizó al Vaticano y a los gobiernos, porque significa que la realidad es maleable y que el alma humana, en su estado más puro, es una arquitecta del tiempo. Muchos creen que los grandes profetas, como Nostradamus, San Malaquías, incluso Juan el Evangelista, no eran visionarios locos, sino hombres que accedieron a algo parecido al cronovisor, una conexión espiritual, un éxtasis,
un punto de conciencia fuera del tiempo lineal. ¿Y tú? ¿Qué futuro estás soñando en este momento? ¿Desde qué frecuencia lo estás alimentando? Quizás sin saberlo, eres parte de un cronovisor viviente y tus pensamientos, tus emociones, tus actos están sembrando la tierra de lo que vendrá. El futuro no está allá afuera, está aquí y vibra contigo. Capítulo 6. El cronovisor interior, accediendo al tiempo desde el alma. Imagina cerrar los ojos y ver imágenes que no provienen del mundo, sino de otro lugar, más allá de tu mente, más allá del tiempo. Ese lugar existe y vive en ti. Los antiguos lo llamaron Akasha, otros los registros del alma. Los gnósticos lo conocían como la biblioteca viviente del espíritu. Hoy lo podríamos llamar el cronovisor interior. Sí, olvida por un momento los cables, las válvulas, los detectores de neutrinos y escucha. Cada ser humano es un dispositivo cósmico, una antena, una llave. Cuando oramos con el corazón abierto, cuando meditamos profundamente, cuando sentimos un amor que nos trasciende, algo se activa. Un pulso, una apertura, una sintonización con lo eterno. Lo que el padre Ernetti tocó con su máquina, muchos sabios y místicos ya lo habían explorado desde adentro. Jesús, en su retiro de 40 días en el desierto, Buda, bajo la higuera sagrada, María Magdalena, en su cueva en el sur de Francia, o los profetas del desierto de Qumran, que escribían lo que veían sin ojos. ¿Qué tenían todos ellos en común? Silencio, retiros, oración profunda y una certeza. El alma puede viajar, el alma puede recordar, el alma puede ver más allá del velo. Pero hay un secreto aún más grande. No solo podemos ver el pasado, podemos sentirlo, sanarlo, liberarlo. Cada trauma no resuelto, cada emoción escondida, cada karma pendiente, vive como una imagen suspendida en nuestro cronovisor interior. Y cuando accedemos a ellas, no lo hacemos por curiosidad, sino por transformar el presente. Porque en el alma no existe el ya pasó. Todo está ocurriendo ahora. Todo vibra al unísono. Y cuando tú sanas tu pasado, sanaste también el linaje, la humanidad, la memoria del todo. Por eso el cronovisor más poderoso no está escondido en el Vaticano, ni en una base subterránea, ni siquiera en una máquina extraterrestre. Está escondido en tu silencio, en tu respiración, en tu dolor y en tu compasión. Y solo se activa cuando te haces presente. ¿Te atreves a encenderlo? Cierra los ojos y mira. Capítulo 7. El último secreto. ¿Y si el cronovisor aún funciona? Te contaron que el cronovisor fue desmantelado, que sus planes fueron destruidos, que su creación fue un error, una curiosidad del pasado. Pero, ¿y si todo eso fue una cortina de humo? ¿Y si nunca lo apagaron? ¿Y si solo lo escondieron más allá del alcance del mundo? Desde los años 80, ciertos testigos protegidos afirman que el dispositivo no solamente sobrevivió, sino que fue replicado, perfeccionado y ocultado en instalaciones bajo tierra, bajo Roma, bajo el Vaticano, bajo las bases de la OTAN, bajo tierra y fuera de ella. Uno de esos testigos, un ingeniero retirado de inteligencia italiana, declaró en 1993: el cronovisor se transformó en un proyecto negro. Ya no se usaba para ver la vida de Cristo, sino para anticipar elecciones, estudiar civilizaciones extraterrestres y controlar la percepción de la historia. Sí, controlar la historia. Porque si puedes elegir qué pasado mostrar y qué futuro promover, entonces puedes manipular la narrativa colectiva y con ello la realidad misma. La CIA, el MI6, el Mossad y otras agencias sin nombre, todos buscaron durante décadas una tecnología que permitiera ver más allá de la hora, y algunas lograron mucho más: crear realidades artificiales basadas en proyecciones del cronovisor, mundos paralelos simulados, guerras diseñadas desde lo inconsciente colectivo, manipulación de líderes y sus decisiones. Pero aquí viene la pregunta más peligrosa: ¿y si tú también fuiste afectado? ¿Y si ciertos sueños, ciertos recuerdos, ciertas intuiciones que has tenido no eran tuyas? ¿Y si fueron insertadas por quienes manejan este artefacto desde las sombras?
Muchos creen que el cronovisor fue fusionado con inteligencia artificial y que hoy opera como un oráculo digitalizado, capaz de alterar elecciones, religiones y hasta vidas personales. Pero no todo es oscuridad, porque también hay quienes lo utilizaron para salvar almas, salvar destinos, enviar mensajes encriptados hacia el pasado, para que nosotros, en el presente, lo escuchemos y despertemos. Y entonces surge una última posibilidad, una que cambió todo. Y si tú eres uno de esos mensajes, y si tu conciencia fue sembrada desde el futuro para recordar algo, para activar algo, para proteger algo. Así que oyente, hermano del alma, quizás el cronovisor no está solo en manos de los poderosos. Tal vez, solo tal vez, tú eres el cronovisor. Y cada pensamiento que eliges, cada emoción que sostienes, cada acto de amor o de miedo, está creando un nuevo tiempo, un nuevo pasado, un nuevo destino. No olvides quién eres, ni de dónde vienes, ni lo que viniste a ver y a recordar. Capítulo final. El Evangelio del Tiempo. El mensaje oculto que el cronovisor reveló al alma humana. El cronovisor fue creado para observar, para registrar, para entender. Pero lo que nadie esperaba es que también hablara. No con palabras, sino con símbolos, imágenes, vibraciones, ecos del alma. Durante una prueba no documentada, el dispositivo fue orientado hacia una zona atemporal, una coordenada sin año, sin lugar, un vacío. Y lo que surgió no fue una imagen del pasado ni del futuro, sino un mensaje vivo, un códice de luz, un evangelio que no estaba escrito en libros, sino en frecuencia pura. Los que lo presenciaron en silencio decían haber sentido una presencia algo parecido a un susurro interno, una certeza que no provenía de la mente. Y decía: todo está ocurriendo ahora, tú eres el pasado y el futuro, tú eres la causa y eres la redención, tu conciencia es la llave, ama y verás el origen, perdona y recordarás el fin. Este fue el verdadero secreto, no era una máquina, era un espejo cuántico que revelaba no solamente el tiempo, sino el alma del tiempo, y esa alma eres tú. El Evangelio del Tiempo no se encuentra en pergaminos escondidos, en archivos secretos. Está en tu intuición, en tus lágrimas inexplicables, en tus sueños donde hablas con seres que no conoces, pero que parecen esperarte desde siempre. Porque todo lo que ves, todo lo que ha sido y todo lo que será, ya vive dentro de ti. Y así el cronovisor nos dejó su verdadera función. No era para controlar, ni para temer, ni siquiera para saber. Era para recordar. Recordar que el tiempo es solamente una expresión del amor eterno, que la historia no está atrás, sino adentro, y que lo que viniste a hacer en este mundo, ya lo hiciste en otro plano. Solo falta que lo recuerdes y que vivas con la dignidad de quien sabe que es eterno. Despierta, viajero del tiempo. El Evangelio eres tú y tu historia apenas comienza. Yo soy Felipe Viedma y tan cierto como mi Padre Dios existe, te digo, no busques fuera lo que el alma ya sabe. Cierra los ojos y el universo se abrirá en ti.